Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros en estos 21 días para renacer en Cristo. Y el día de hoy es nuestro día número 13 y vamos a estar hablando acerca de la excelencia en el trabajo. Puntos vitales que nos van a ayudar a tener una vida completamente diferente si nosotros logramos la excelencia en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas personas viven quejándose por el trabajo que tienen, por la forma en que los tratan, por la forma en que los ve el empleador? Recordemos que la vasta mayoría de personas que obviamente nos están viendo, nos están escuchando, son personas que tienen un trabajo. La vasta mayoría, eso es lo que ocurre. Por si no lo sabías, el mundo entero, una gran mayoría, muchísimo. O sea, es impresionante la cantidad de personas que no tienen empresa y que son trabajadores. Pero también aquellos que tienen una compañía, tenemos que buscar la excelencia en lo que hacemos. Y en este caso, hablando del trabajo. Entonces, le quiero dar algunos puntos básicos que le pueden ayudar para que usted pueda desarrollarse en excelencia en cualquier área donde usted esté laborando. Punto número 1, no se conforme. Venza el conformismo. Cuando hablamos de conformismo, hay una palabra clave en esta área y se llama mediocridad. ¿Qué es la mediocridad? Es hacer las cosas a medias. Por ejemplo, si a usted le preguntan en este momento, ¿y usted qué tipo de trabajador es? ¿Qué tipo de trabajadora es? ¿Usted es una trabajadora excelente? Si la respuesta es, bueno, excelente no soy, pero tampoco soy malo o mala. Entonces, ¿dónde está? Está en la mitad. Y si usted está en la mitad, no se ofenda, por favor, porque esa no es la idea. Entonces a eso se le llama mediocridad. Es hacer las cosas de tal manera que no son ni buenas ni malas. Imagínate, aún Dios dice que es preferible ser frío o caliente y no ser tibio, o sea, estar en la mitad. Por eso necesitamos acostumbrarnos a hacer todo de la mejor manera. Eso es buscar la excelencia y alejarse completamente de lo que está en medio. Tampoco es que, si ser mediocre, si estar a la mitad es malo, entonces mejor soy malo completamente. No. La idea es avanzar hacia la excelencia. ¿Y cómo logramos eso? Abandonando la mediocridad, dejando de hacer las cosas a la mitad, terminar lo que uno empieza. Y cuando uno lo va a hacer, a dedicar la mente a decir, lo voy a hacer de la mejor manera. Más adelante le voy a dar unas preguntas claves que usted necesita hacerse para saber si está actuando de manera mediocre, excelente o definitivamente mal, que sería la parte más triste. Si usted me pregunta a mí, ¿y qué es peor, ser malo o estar en el área mediocre? Pues yo diría que las dos son malas y que hay que cambiarlas. Pero como le digo, más adelante vamos a tener unas preguntas claves para poder hacer esto de la mejor manera de hoy en adelante. Punto número 2, no se compare con otros. Si usted busca la excelencia en su trabajo, en lo que hace, deje de estarse comparando con otros empleados. Porque si usted dice, no, pero es que solo yo lo voy a hacer, ¿y el otro por qué no lo hace? Nos estamos equivocando. ¿Por qué la otra persona lo hace mal y yo lo voy a hacer bien? Nos estamos equivocando. Recuerde que ese otro empleado no es el que le pague el salario. O tal vez usted es un empresario, una persona que tiene un negocio y tal vez tiene otros negocios a la par que hacen las cosas similares y no lo hacen tan bien. Y eso significa que yo por eso voy a actuar de manera mediocre. No se compare con otras personas. Lo que usted haga en la vida, el negocio al que se dedique, el empleo que usted tenga, no importa si usted es alguien que echa tortillas, si es alguien que es albañil, un profesional, lo que usted haga en la vida, deje de compararse con otras personas. Deje de estar pensando en si el otro lo hace mal o lo hace mediocre, porque yo voy a estar haciéndolo mejor. Recuerde, es usted el que está buscando la excelencia. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? ¿Has visto a una persona que es diligente en lo que hace, en su trabajo? Delante de las personas importantes va a estar, no delante de los de baja condición, de los que no alcanzan nada, de los que vivieron, crecieron
y murieron en la mediocridad, sino en las personas que han logrado, que han alcanzado el éxito. ¿Por qué? Porque uno quiere rodearse de personas que tienen el mismo espíritu de uno. Yo no he conocido a alguien que alcance el éxito. El otro día estaba mirando un programa de televisión de un empresario muy famoso en los Estados Unidos, y de repente en una entrevista que le estaban haciendo, una periodista hizo un par de preguntas claves y la interacción que tuvo con esta persona dejó impresionado a este empresario. Y cuando terminó la entrevista, ¿sabe lo que le dijo? Por favor, llámenme a la persona que me hizo tales y tales preguntas. Cuando terminó la entrevista, las personas responsables de coordinar todo fueron y buscaron a esta periodista y finalmente terminó siendo contratada por este hombre. ¿Por qué razón? Porque se dedicó a hacer las cosas excelentes. Y le voy a decir algo, ahí hubieron unas preguntas absurdas. Hay veces, particularmente en esa entrevista, unas preguntas absurdas. Y esta persona pudo haber dicho, ay, si el otro preguntó cualquier cosa, ¿por qué yo voy a preguntar algo tan importante? ¿O por qué me voy a preocupar por redactar correctamente la pregunta, hacer las preguntas claves? Pero esta persona no estaba pensando en otros, comparándose con otros. Esta persona estaba pensando en ella, en lo que ella iba a decir. Recuerde que la otra persona no le representa a usted. Usted se representa a sí mismo, a sí misma. Entonces tenemos que actuar de la mejor manera, sin compararnos con otros, porque eso habla acerca de su vida, de nuestra vida, de quiénes somos y de cómo hacemos las cosas todo el tiempo. Así que quiero animarle. Número 2, recuerde, no se compare con otros empleados. Pero aplíquelo a toda la vida porque es importante no compararse con nadie. Punto número 3. Dé lo mejor siempre. Uno tiene que acostumbrarse a dar lo mejor todas las veces. No es que una vez lo hago y la siguiente vez no. Yo he conocido, por ejemplo, alumnos que son buenos en una clase y malos en otra. Si hay algo en lo que me esforcé después de conocer a Cristo, porque tengo que confesarle, antes de conocer al Señor era mediocre y muchas veces ni siquiera llegaba a ese punto de mediocre. Era malo. Me acuerdo en una ocasión que me entregan el boletín y nos reunimos todos los malos alumnos, ¿no? Los que siempre salíamos aplazados, y era como una competencia de quién había dejado más clases. Imagínese hasta dónde llega la locura del ser humano, la ignorancia en la que uno está sometido. Y mire que estoy hablando de mi caso. Pero cuando yo entendí eso, ¿sabe qué procuré? Ser bueno en todas las clases. No solo bueno en una. Obviamente mi mejor clase fue matemática. Fue la clase donde más me destaqué. Pero le voy a decir algo, tampoco era malo en español. Y me esforzaba. Tengo un serio problema de ortografía. Serio. Pero si usted revisa todo lo que escribo, no tengo faltas ortográficas. ¿Sabe por qué? No es porque nací así, sino porque me esforcé por aprender. Y aún para hablar, los nicaragüenses, nosotros, por los que no nos conocen, somos de Nicaragua, los nicaragüenses no pronunciamos la S, la D. Nos cuesta pronunciar la D al final. ¿Y qué tuve que hacer? Aprender cada día. Tengo personas que me corrigen todo el tiempo, aun cuando grabo estos videos. Algunas veces, uno de los que está acá es una de las personas que me está corrigiendo siempre, me detiene. Mi amigo Cristian me detiene y me dice, pastor, un momento, ahí le faltó, entonces tengo que volver a grabar. ¿Qué cree que estamos buscando? Hacerlo mejor todo el tiempo. Y alguien podría decir, sí, pero todos hablamos así. Es verdad, pero yo tengo que hacerlo mejor, yo tengo que dar lo mejor. Ahora, si esto que hago y yo estoy dando lo mejor no es suficiente, por lo menos uno dice, yo di lo mejor. En 5º año de secundaria estaba en una competencia para ganar una beca. Le daban la beca al mejor alumno de 5º año, del último año de la secundaria. Le voy a decir, estuve cerca de ganarme la beca. Estuve cerca. No logré por las notas ganarme la beca, pero di lo mejor que pude. Cuando finalmente me entregan las notas y una compañera fue la número 1 del último año de secundaria,
cuando nos dieron las notas y miré que, bueno, había perdido por poco, pero finalmente no era el mejor alumno, pues dije para mí: Señor, usted sabe que yo di lo mejor, hice mi mejor esfuerzo. Lo interesante es que la escuela, el colegio para el cual estaba estudiando, finalmente decidió otorgarme la beca a mí, porque era el único que estaba interesado. Verdaderamente nadie estaba enterado de esa beca, solo yo, porque yo había ido a la universidad donde quería estudiar. Finalmente Dios miró que yo lo había hecho, había dado lo mejor en ese esfuerzo. Aunque no logré ser el mejor, hubiese deseado serlo, pero finalmente dentro de mí tenía esa satisfacción de haber dado lo mejor. Entonces le hago la pregunta: ¿las tortillas que usted echa son las mejores tortillas? El repello, si usted es un albañil, lo que le puso a la pared, ¿fue lo mejor que pudo hacer? Los que son comunicadores, tal vez es periodista, escriben una página, ¿eso es lo mejor que usted pudo haber hecho? Los que son locutores, aquí estoy grabando en una radio, los que son locutores, ¿usted está dando lo mejor? Son las preguntas que tenemos que hacernos. Por ejemplo, los muchachos que trabajan en audio y video acá en nuestra comunidad, les pregunto, ¿esto es lo mejor que pueden hacer? También me pregunto a mí mismo, ¿lo que estoy haciendo es lo mejor que pude haber hecho? ¿Me preparé correctamente para hacer esto? Son las preguntas que tenemos que hacernos, porque tenemos que acostumbrarnos a dar siempre nuestro 100%, independientemente de lo que estamos haciendo. Tal vez creerá que no tiene trascendencia, pero siempre usted dé lo mejor. Acostúmbrese a eso. Número 4, haga todo como para el Señor. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Trabaje para el ojo de Dios. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Mira lo que el apóstol nos dice. Hagan todo. ¿Como para quién? Como para el Señor. Entonces, cuando usted haya hecho algo, lo que haya hecho, piense en esto. ¿Lo que acabo de hacer le agrada al Señor? ¿Acabo de agradar a Dios al haber hecho esto? ¿Hice lo mejor? ¿Verdaderamente hice lo mejor? ¿O me equivoqué al haber hecho lo que hice? O sea, se ve bien y hay personas que dicen, ¡qué bonito! Y uno se siente bien, no que le digan eso. Pero la pregunta es, ¿lo hice como para el Señor? Yo recuerdo que hay un dicho todavía aquí en mi país que dicen que cuando va a llegar la suegra hay que limpiar donde ve la suegra. Pero van y revisan la cama y debajo de la cama está sucio, debajo de la alfombra está sucio, debajo del sofá está sucio. La pregunta es, ¿lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo solo para que se vea bien o realmente lo estamos haciendo para aquel que lo ve todo? Cuando no nos ven, entonces no lo hacemos tan bien. Cuando no nos ven, entonces lo hacemos ahí simplemente para que funcione. Pero la pregunta que tiene que hacerse es, ¿Dios está mirándolo todo? ¿Verdaderamente lo hice bien? Mire, en una ocasión a alguien le tocaba limpieza, fue una persona que estudió en el extranjero. Entonces, cuando uno sale fuera del país, especialmente a países europeos que tienen unas disciplinas extraordinarias, esta persona fue a un país europeo que el tipo de persona con el cual se rodeaba eran personas que siempre estaban buscando la excelencia. En una ocasión había un rol de limpieza. Entonces hacían turnos, ¿no? Uno le tocaba un día, otro día. Entonces cuando le viene a esta persona que yo conozco, que es nicaragüense, le toca la limpieza, él termina, se miraba bastante limpio. Entonces viene una de estas personas a las que hago referencia al inicio y le dice, ¿terminaste de limpiar? Sí, ya terminé de limpiar, quedó limpio. ¿Estás seguro? Sí, quedó limpio. Entonces viene esta persona y le dice, yo te voy a probar que no está verdaderamente limpio. Entonces levantó una mesa y mira que debajo de la mesa estaba sucio. Y le dice, ¿te das cuenta que no está limpio? ¿Y qué tal si vamos detrás? Había un sofá también. ¿Qué tal si levantamos el sofá? Y debajo del sofá, ahora no es que estaba sucio, pero esta persona no había limpiado ahí.
Lo que ocurre es que muchas veces nosotros decimos, sí, está bien. ¿Por qué? Porque se mira bien. Pero recuerde, hay alguien en el cielo que lo ve todo. No solo lo que la gente ve, ve más allá. Entonces, si en este momento Dios le está viendo, está evaluando lo que usted está haciendo, usted podría decir, Señor, di lo mejor. Y esas son preguntas que yo me hago. ¿Verdaderamente di lo mejor? Cuando atiendo a alguien en una consejería, cuando alguien está en una necesidad, cuando alguien está enfrentando un problema, le di el mejor consejo, hice lo mejor, hice todo lo que estaba de acuerdo a mi posibilidad para hacerlo bien delante del Señor. Recuerdo que mi amado pastor David, quien es mi padre espiritual, difícilmente alguien va a lograr reponer esa figura que tuve en mi juventud, en mi adolescencia y parte también de mi juventud. Él me decía esto, que puedas decir cuando llegues a la casa, Señor, en cuanto depende de mí y delante de ti, hice lo mejor que pude haber hecho. Ahora le hago la pregunta y me hago la pregunta a mí mismo. ¿Nosotros podemos decir eso? Señor, en cuanto depende de mí, di mi máximo esfuerzo. Siempre yo me estoy preguntando eso cuando predico, cuando llevo un mensaje, me pregunto, Señor, ¿verdaderamente di lo mejor de mí? ¿Oré lo suficiente para que las personas puedan recibir lo que tú estás planificando para ellos? ¿O me comporté de una manera mediocre? ¿Se da cuenta? Ahora la gente puede decir, qué lindo, qué bonito te quedó, qué precioso esto. En una ocasión una persona me hizo una pregunta sobre un mueble. ¿Qué le parece este mueble? Entonces le digo yo, pues muy bonito, felicidades. Y me hizo una pregunta, ¿usted le encuentra defectos a este mueble? Esa fue una pregunta diferente. Entonces le digo, ¿usted quiere saber la verdad? ¿Cómo puede hacer que este mueble que usted tiene, que hizo acá, puede pasar de este precio a un precio mejor? Sí, dígame. Entonces le empecé a mostrar errores que tal vez a simple vista no se veían, pero que estaban ahí. Para gozo, alegría mía, un día me volvió a llamar para mostrarme el mismo mueble y lo había corregido todo. Y me dice, ¿y ahora? Y le digo, verdaderamente no le encuentro nada. Pero recuerde, yo soy un hombre. Aunque yo le diga, está bien, ¿qué tal? ¿Qué es lo que Dios está mirando? Dios está viéndolo todo. Por ejemplo, hay áreas, cuando si usted trabaja en la construcción, usted se va a dar cuenta, el dueño de la construcción, el dueño final, quizás no va a ver que usted hizo lo correcto en una pared, en las fundaciones, en las zapatas, le decimos acá en Nicaragua, lo que sostiene el edificio. El problema es cuando viene un sismo y ocurre la desgracia. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente yo di lo mejor en esto y lo hice como para el Señor? ¿O simplemente lo hice de una manera mediocre? Son las preguntas correctas que tenemos que hacernos. Culmino con esta experiencia interesante. Un día, un empleador que había tenido por muchos años a un constructor contratado, este hombre, este constructor se sentía mal con esta persona que le había contratado por tantos años y decía, yo tantos años de servir, no me siento valorado y yo he dado lo mejor, he hecho lo mejor y de hoy en adelante se acabó. Entonces esta misma persona lo vuelve a contratar para hacer una última casa y le dice, mira, esta es la última casa que te voy a dar a construir. Y él ya era una persona que estaba en la tercera edad y se estaba por jubilarse. Y el hombre dijo para sí, este constructor, en esta me desquito, me voy a vengar. Y empezó a hacer las cosas mediocres en cuanto a la calidad. O sea, no se lograba ver, pero no estaba haciendo lo mejor. Las fundaciones no las hizo de la mejor manera. Todo empezó a cambiar los materiales, supuestamente para recibir un beneficio. Cuando termina de construir la casa y le entrega la llave a la persona que le había contratado y le dice, bueno, jefe, un dicho muy común,
Bueno, jefe, muchísimas gracias. Aquí tiene la llave. Esta es la última casa. Qué honor haber trabajado con usted, siendo falso. Y el hombre recibe la llave y le dice, ¿sabes por qué te di a construir esta casa? ¿Sí? Bueno, no sé, porque quería regalártela. Aquí tienes de regreso la llave. Él mismo se había hecho el daño. Cuando usted no hace las cosas como para Dios, el que sufre el daño va a ser usted. Voy a ser yo. Por eso, hagamos las cosas como para el Señor. Muy bien, hemos llegado al final. Gracias por haberte unido a este video. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que puedas recibir todas nuestras notificaciones. Estamos en estos 21 días para renacer en Cristo. Un fuertísimo abrazo. El pastor Otoniel te saluda.